Gracias a todos por su asistencia a este interesante panel enfocado a, pues, obviamente, intercambiar experiencias, pero sobre todo, pues, compartir parte de los conocimientos que nos traen ustedes para, pues, ir creando contenido educativo efectivo para centennials, digo, más allá de las visitas, la importancia del aprendizaje y la emoción. Gracias de verdad a todos ustedes por estar con nosotros en esta nueva edición de eTech Evolving Education. Gracias a todos ustedes. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. Si gustan primero, pues ir proporcionándonos una pequeña introducción en torno a el tema que vamos a abordar precisamente esta mañana en el panel, entrar precisamente ya en materia y después obviamente iremos ya con los cuestionamientos, con las preguntas. Gracias a todos, gracias de verdad por estar con nosotros y bienvenidos. Pues si gustas, empezamos conforme los fueron presentando, por favor. Si gustas comenzar, gracias, buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación y pues qué bonito tener este tipo de conversaciones, ¿no? Y saber de que realmente pues las generaciones ya van avanzando, que ahora estamos hablando de los centennials y próximamente de la generación A, ¿verdad? Pues en términos generales sobre el tema de los centennials, ¿verdad? Bueno, les quiero dar también un poquito de introducción de justo por qué pues me invitan a mí y qué sé al respecto de los centennials. Desde Unreasonable, que ahora justo estamos en la transición de la marca, ahora se llama Irrazonables, para que se entienda mejor. Desde Irrazonables hemos llevado varias iniciativas en la parte de innovación y tecnología con diferentes corporativos, gobiernos, instituciones para generar impacto social y ambiental. Y esto, pues, una de las iniciativas que hemos desarrollado y uno de los pilotos más exitosos que hemos tenido, que bueno, hoy en día ya no es un piloto, es una iniciativa que se llama Jóvenes Compartamos, que es una experiencia súper enriquecedora que hemos tenido con Compartamos Banco, que nos ha llevado a conocer mucho mejor y tener un acercamiento mucho mejor con la generación centennial. Y justamente en esta iniciativa lo que hemos hecho es desarrollar una plataforma de educación y entretenimiento para poder darles conocimiento sobre generación de negocios y que los jóvenes puedan generar sus propios negocios o que puedan mejorar o potenciar los negocios de sus padres. Y pues ese ha sido como el acercamiento que hemos tenido con Centennials y también con otras iniciativas. Por ejemplo, llevamos muchos retos de innovación abierta y pues eso también nos hace tener mucho conocimiento con la generación Centennial, que realmente trae muchos retos, muchas diferencias con los millennials, por ejemplo, y que nos han enseñado realmente que justo la parte de la educación, de la enseñanza, se ha ido transformando a hacerlo un poco más de entretenimiento y siento que a veces eso nos choca un poquito, ¿no? Cuando decimos, no, es que ahora la educación tiene que ser más de entretenimiento y justo hablando con catedráticos de universidades es como de, bueno, es que ahora tengo que entretener para que me pongan atención, ¿no? Y tengo que ver qué hago en la clase y siento que justo la palabra como tal pues no trae una connotación negativa, ¿no? Quienes le ponemos la connotación somos nosotros. Y pues hemos tenido muchos aprendizajes, no me quiero explayar más, pero bueno, sé que aquí con las preguntas vamos a ir ahondando en la temática, pero sí está muy interesante y muchas gracias por la invitación. Gracias, al contrario. Laura Segura. Claro. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ay, muchísimas gracias, todo muy bien. Pues bien, nosotros en Movimiento STEM lo que hacemos es descubrir quiénes son los actores relevantes de la educación, de todo el sector económico, de gobierno, de diferentes tipos de actores sociales para determinar quiénes tienen mayor potencial de aportar a la educación STEM y hacer estas vinculaciones para que todo mundo pueda estar trabajando a favor de esta educación. Para quienes no conocen la
la educación STEM se refiere a las siglas Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en inglés. Aquí en México pues se empezaron a usar las siglas CTEAM, pero pues no pegó, obviamente. Entonces, esta educación, más allá de que estas materias se conviertan en verticales y que se promueva muy fuertemente las matemáticas, digamos matemáticas por matemáticas y estas otras disciplinas, lo que hace es cómo estas disciplinas trabajan juntas para resolver problemáticas, ¿no? Hemos puesto mucho énfasis en 4 ejes estratégicos que son inclusión con perspectiva de género y foco en mujeres, preparación de talento para la cuarta revolución industrial tecnológica, innovación y emprendimiento, y la parte de Agenda 2030, ¿no? Esta generación, además de ser pues quienes crecieron con toda la parte tecnológica, como ya lo decía nuestra presentadora, tienen esta vocación hacia resolver estos grandes problemas del mundo, porque ya crecieron conociéndolos, tenían esta información a la mano. Yo creo que ya todas nuestras y nuestros centennials ya conocen qué es el calentamiento global, que nos estamos acabando el mundo, pero que también tenemos muchas oportunidades de salvarlo, ¿no? Hay buenas noticias siempre, pero también nos ganan las malas noticias. Entonces el panorama se ve muy sombrío, pero también esta generación tiene la oportunidad de ver más allá, ¿no? Ellos tienen una digamos, una mente muy crítica, pero también necesitamos impulsar que esta mente crítica pues realmente vaya hacia donde queremos que vaya, ¿no? Entonces, por eso es importante tener esta parte de hacerles ver que tienen que trabajar hacia lo que está sucediendo en el mundo, hacia el bien, ¿no? Porque generalmente pues cuando se habla de tecnología es como, wow, estos grandes avances y que mandemos gente al espacio, ¿no? Por ejemplo, nuestra astronauta mexicana, ¿no? Tan conocida, pero más allá de eso, de estos grandes impulsos tecnológicos, necesitamos que estos sean a favor de alguna problemática, ¿no? No podemos seguir teniendo robots que se pelean en estas grandes ferias de ciencia y de tecnología, porque sí desarrollan algunas habilidades, algunas competencias, pero no están bien encaminadas estas iniciativas, ¿no? Entonces necesitamos cambiar un poquito la forma de ver el mundo, la forma de ver la vida y cómo ver estas oportunidades. Gracias, Laura. Muchísimas gracias, Laura. Vicky, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Los acompaño con el sombrero de Arucay. Soy una de las cofundadoras. Rápidamente, para los que no nos conocen, hemos ayudado a más de 100,000 centennials, ¿vale? Con nuestro sistema de aprendizaje. Estamos desde México hasta Argentina y básicamente, ¿qué hace nuestro sistema de aprendizaje y por qué todo el tiempo estamos trabajando con centennials? Las instituciones educativas, ya sean colegios, preparatorias, educación superior como universidades o educación para la vida, usan el sistema Arucay para que los estudiantes centennials y profesores millennials o de otra generación aprendan una habilidad que hoy es absolutamente básica, porque de lo divertido de estos eventos es que, señores y señoritas, estamos escribiendo historia. Estamos en un inflection point en la historia de la humanidad, porque llegó una cajita mágica en noviembre del año pasado que se llama ChatGPT y con otros lenguajes que nos está cambiando, revolucionando todas las industrias y obviamente educación no es la excepción. ¿Qué pasa con educación? Siempre hemos sido un poquito más lentos en adoptar la tecnología, pero los centennials lo están pidiendo. ¿Qué les enseñamos a estos centennials? 3 habilidades absolutamente claves. Aprender a programar. ¿Por qué aprender a programar es importantísimo para los centennials? Porque, como lo decía aquí mi fellow panelist, tenemos que resolver problemas en diferentes verticales, estamos llenos de problemas, pero nuestros centennials los van a resolver con innovación de base tecnológica. Y nuestros centennials tienen que hablar, escribir, leer este lenguaje que se llama coding, así como la habilidad de pensamiento computacional, que es lo que acabo de describir. Resolver problemas, los mares están inundados de plástico, uno de los problemas que más me llega a mi corazón, pero nuestros centennials los van a solucionar con base tecnológica. No se preocupen, yo también siempre doy una visión muy positiva
perspectiva del presente y del futuro, porque si nuestros centennials tienen ese toolkit, lo van a poder resolver. Y finalmente, habilidades digitales. Ustedes lo han sufrido ahorita con los speakers con los que estaba hablando, nos hace falta talento digital. Y no solo de programación o software, para ciencia de datos, para health tech, para fintech, para edutech. Está la revolución tecnológica que ya las industrias tienen apellido tech. Nuestra industria, miren cómo se llama este evento, ¿verdad? EdTech, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacemos en Arucay. Imagínense el conocimiento que tenemos de los centennials y 100,000 puntos de datos los estamos recibiendo. Estamos en la era de la data. La educación nos cambió. Ahora estamos aprendiendo cómo cada uno de ustedes aprenden, cómo cada uno de los estudiantes en un aula de clase aprende para poder enseñar y aprender como yo aprendo, con base en mis fortalezas, pero con base también en mi desafío. Esa es la gran noticia que tenemos las EdTechs, que estamos trabajando en ello. Y los centennials son absolutamente magníficos de enseñar, pero tenemos que saber que aprenden de una forma diferente y que esto es dinámico, ¿no? Por siglos hemos aprendido así. Ustedes de estudiantes pasivamente recibiendo el conocimiento, nosotros de profesores activamente impartiéndolo, pero eso ya cambió. Los profesores, la buena noticia es que no van a desaparecer, ¿verdad? Al contrario, vamos a volver a esa esencia, a ser esos profesores de vida, esos coaches, esos motivadores uno a uno, porque el AI viene para descargarnos todos estos temas y labores administrativas. Con esto cierro, encantada, feliz de traer una perspectiva no solo de México en donde estamos, sino una perspectiva regional. Mil gracias. Gracias, Vicky, gracias. Manuel Ponce León, ¿cómo estás? Y un gusto estar aquí con mis compañeras panelistas en este tema tan interesante. Y bueno, una introducción rápida, ya se han dicho varias cosas sobre este tema de los centennials, también llamado generación Z, los Gen Z. Y es importante entender las características de la generación, aunque también entender que dentro de este grupo generacional podemos encontrar gran diversidad, pero también tiene que ver con las características del mundo que les ha tocado vivir, porque solemos decir, ¿no? Los centennials son de tal manera de ser, y pareciera que salió de la nada, pero no se creó en el vacío, sino que tiene que ver mucho con el mundo que les tocó vivir. Desde que ellos nacen en este mundo tecnológico, son nativos digitales, ellos nacen con la tecnología. A otros nos tocó transitar a la tecnología o ser pioneros de la tecnología, caso millennials, por ejemplo, pero los centennials nacen ya en este mundo tecnológico de la hiperrealidad, donde hay mucha incertidumbre, donde se presentan todos estos problemas catastróficos ante ellos, como una realidad en crisis, donde el mundo es líquido, es granulado, es demasiado dinámico. Y por supuesto, el nacer en un mundo con esas características, en ese momento histórico, pues por supuesto tiene repercusiones en la forma en que ellos ven el mundo, procesan la información y toman decisiones. Se pueden decir varias cosas de sus características, eso quizá no es tan relevante, pero bueno, ponerlo sobre la mesa. Procesan información muy rápido, por lo mismo de la tecnología, pero eso también ha afectado un poquito el rango de atención. Se habla mucho de un rango de atención muy corto y por eso hay que captar muy rápido la atención de los centennials. Pero también hay como ventajas y desventajas. Procesar información muy rápido sí baja el rango de atención, pero a la vez los hace más multitasking. O sea, pueden hacer más cosas al mismo tiempo. Están en 3 o 4 pantallas al mismo tiempo, que es algo que ustedes podrán entender perfectamente, ¿no? Están viendo la serie de televisión al mismo tiempo conversando por el celular y al mismo tiempo trabajando su tarea en la computadora. Dices, tiene tres pantallas y están interactuando en todas al mismo tiempo. Claro, switchando entre ellas, pero esta habilidad multitasking, bueno, es uno de los agregados que trae las características de los centennials. Y justamente creo lo importante de paneles como este no es solamente hablar de qué características tienen o cuál es el mundo que les tocó vivir, eso es importante, sino que inevitablemente la educación tiene que considerarlo, porque van llegando nuevas generaciones a la educación, el K12, después la preparación superior, y pues tenemos que generar ciertos cambios y adaptaciones a las características de estos
nuevos estudiantes con estas nuevas características. Yo, por ejemplo, tomo algunas de las cosas que dijeron mis compañeras panelistas, el entretenimiento. La educación no es entretenimiento, pero no tiene por qué no ser entretenida. Quizás es un tema de calificativo, ¿no? Porque creo que eso va a ayudar mucho con los profesores. Es decir, no es que se vuelva entretenimiento, pero puede aprender mucho del entretenimiento, el hecho de ser entretenida, ¿no? Características que quizás les vamos a hablar más adelante, pero muy rápido mencionarlas, que ya vemos en los medios que utilizan y que tenemos que añadir a la educación, que sean dinámicos, granulados, secuenciados, breves, experienciales. Son cosas que están solicitando y porque son los medios en los que están acostumbrados a navegar y es lo que se acostumbran a ver y con lo que se acostumbran a trabajar. Eso es lo que podríamos, trabajar en paneles como este. Gracias, Manuel. Sí, digo, finalmente esta generación centennial, como bien lo mencionan ustedes, nació con el internet y ha crecido con las redes sociales, ¿no? Y eso también obliga a poner sobre la mesa e ir generando, creando, pues nuevas metodologías del proceso enseñanza-aprendizaje, directamente para esta que es la generación centennial. ¿Cuál es la metodología que debemos de ir, sobre todo, adoptando en materia de este proceso de enseñanza-aprendizaje del cual estamos platicando? Gracias. Pues justo tomando el comentario de Manuel, nosotros algo que hemos implementado en la plataforma que desarrollamos para Centennials es que sí, como tienen una atención tan corta, que era lo que mencionaba Manuel, ¿no? O sea, anda más o menos en los 20 segundos y es como decir, ya no le interesó, bueno, lo que sigue. Y lo que busqué, pensando en esto, ¿no? Considerando esto, la plataforma trae los contenidos de desarrollo de negocios, ideas de negocios, pero trae elementos que interfieren para que tengan la atención completamente. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos temas de realidad aumentada, por ejemplo, en los videos, ¿no? Para que los chavos estén con la atención completamente. Cambia cada tanto y entra un corto, una referencia de una caricatura que ellos han visto, que ellos conocen, por ejemplo, y ahí se mete la referencia relacionada al tema del que estamos hablando, ¿no? Y se hace cambio de sonido, cambio de fondo, o sea, como para tratar de tener la atención constante. Y hacemos también un proceso de gamification, que no sé si conocen el concepto, ¿no? Que es esto de como ir avanzando tipo juego, ir haciendo obstáculos que te va permitiendo avanzar en niveles, y eso es justamente lo que tenemos también implementado dentro de la plataforma para poder captar la atención y también que ellos sientan que están avanzando de la manera que a ellos les gusta. O sea, en el tema del entretenimiento, en la generación centennial es tan marcado que, por ejemplo, los patrones de búsqueda han cambiado. O sea, nosotros lo que hacemos es que nos metemos a Google a buscar, ¿no? Pero los centennials no, los centennials si hay un tema que les interesa se van directamente a TikTok, porque ya hay algo en TikTok relacionado a estas temáticas, ¿no? Y estamos hablando de tutoriales, estamos hablando de notas periodísticas resumidas en el tiempo de un TikTok, por ejemplo, ¿no? Entonces, es para que tengamos un poco de noción justamente a lo que nos estamos enfrentando en temas de tiempo, o sea, es a los segundos que, por ejemplo, dura un TikTok, ¿no? Y que incluso dentro de las mismas plataformas como de redes sociales como TikTok, si en el segundo 5 no le interesó el video, ya, siguiente. Y entonces, porque pues también está la función del dedo, del scrolling, ya viene integrada también, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos el reto en temas de educación, justamente mantener la atención y tratar de generar como estas ideas, implementar ideas fuera de la caja para nosotros, que somos de otras generaciones, para poder mantener esta, pues, metodologías que sí atiendan a sus necesidades.
Sí, y sobre todo eso no únicamente sucede en el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje. Nosotros como medios de información también debemos de meternos a la creación de nuevos contenidos que obviamente sean precisamente fáciles y sobre todo entretenidos, lo que comentábamos ahorita, y que no al segundo 3 ya te cambien, ¿no? Entonces, y tenemos que meternos a desarrollar noticias en TikTok, en Instagram, con historias, con Reels, etcétera. Todo lo que se ha venido generando a partir precisamente del surgimiento de esta generación centennial, a partir aproximadamente del año 2000, ¿no? Entonces, es parte de la metodología. Entonces, ¿tú cómo lo ves, Laura? Bueno, nosotros lo que buscamos desde Movimiento STEM, más allá de llegar directamente con las y los jóvenes, entendemos que hay una gran oportunidad al trabajar con docentes, ¿no? Nosotros algo que buscamos es cambio sistémico, ¿no? Entonces, esto implica que nos vayamos a las raíces de las problemáticas y que nos vayamos con las personas que realmente pueden resolverlo. Esto quiere decir que vamos con tomadoras y tomadores de decisiones, que vamos con escuelas, que vamos directamente con, por ejemplo, las secretarías, ¿no? En vez de ir persona por persona, porque así pues realmente nos perdemos de una gran oportunidad de dejar capacidades instaladas en las instituciones, ¿no? Entonces, algo que estamos haciendo ahorita es justamente, estamos lanzando una capacitación de docentes con TikTok para que aprendan a hacer videos con los que puedan atraer la atención de sus estudiantes en contenidos específicos, ¿no? Entonces, esta colaboración ya está en marcha, ya vamos a tener nuestras primeras capacitaciones. Entonces, esta es una iniciativa que, por supuesto, ha ganado mucho interés de parte de la comunidad docente. Nosotros también tenemos una serie de capacitaciones sobre el marco instruccional STEM, que justamente es el que nos permite hacer esta metodología de cómo resolver una problemática a través de diferentes metodologías, ¿no? Es decir, conjunta el diseño de ingeniería, el design thinking y esta parte de la indagación, ¿no? Para que podamos entender plenamente un problema, idear una solución, crear esa solución o por lo menos hacer un prototipo de ella y finalmente llevar esto a enfrentarlo con un posible público, con un posible mercado, con otras personas que podrían estar necesitando de esta solución, ¿no? Entonces, nos vamos con las y los docentes y son quienes llevan esto a su aula, o también con facilitadores de educación que están digamos, no directamente en las aulas, en las escuelas, sino están en diferentes espacios informales o no formales de educación y son quienes pueden también atraer la atención de una manera diferente, porque generalmente, bueno, en el salón de clases es como de, bueno, esta docente ya está muy vista, ¿no? Mis compañeros ya están muy vistos. Entonces, buscamos también otros espacios de aprendizaje. Esta forma de trabajo de metodologías activas necesita que las y los estudiantes estén metiendo su atención, metiendo su atención a lo que está sucediendo a su alrededor y tiene que haber una educación, un docente que entienda cuáles son esas grandes preocupaciones de sus estudiantes para que a partir de ahí puedan trabajar, ¿no? Trabajar estas metodologías. Una gran, digamos, algo que se entiende, o las personas que no conocen de esta educación, quienes cuando oyen que STEM lleva tecnología dicen, no me alcanza, ¿no? No tengo en mi escuela los aparatos, ¿no? No tengo una tablet, no tengo una impresora 3D, que ahorita ya todo esto pues está quedando un poquito en el pasado, ¿no? Pero asumen que se necesita dinero, que se necesitan de estas, digamos, tal vez alianzas con empresas, con quienes puedan donarnos estos equipos. Sin embargo, los prototipos o estas ideas no necesitan tener grandes avances tecnológicos para llevarse a cabo. O sea, podemos prototipar con popotes, ¿no? Podemos prototipar en dibujo. Lo importante es cómo desarrollamos esta mentalidad en nuestros estudiantes para que puedan decir, yo me convierto en agente de cambio, ¿no?
Sí, y sobre todo esto, Vicky, yo creo que también va de la mano la metodología con la capacidad de atención que tienen los centennials, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de atención que tienen los centennials? Eso es también un reto, ¿no? Claro, aquí, ¿aló? ¿Me oyen? Sí. Sí. Sentí que se fue. A ver, digamos que aquí me regreso un poquito construyendo sobre lo que Laura y Gracia han dicho y es de las cosas más relevantes para que los centennials aprendan es la educación con base en proyectos, ¿sí? Y una metodología aquí, ¿quién está de profesor de colegio, de universidad? Por aquí nos acompañan. Bueno, me pongo un poquito académica y es el pensamiento de diseño. Los centennials ya no aprenden como nosotros aprendimos, donde los contenidos diferenciaban, ¿verdad? Aquí los centennials quieren que les lancemos retos o desafíos, ¿sí? Y entre todos colaborativamente, que es lo que hace el pensamiento de diseño, pues empecemos con lluvia de ideas, empecemos con prototipos digitales o prototipos makers, como tú lo propones, y entre todos vamos iterando y entendiendo que el error es, abrazamos el error y entendemos que el error es sencillamente una oportunidad más para llegar a la respuesta correcta. Fíjense cómo es la educación de diferente entre Asia y entre Latinoamérica. Allá abrazan el error, acá hasta nos da vergüenza. Si yo aquí les hiciera una pregunta muy tímidamente, por ahí una manita se levanta. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza el error, nos da vergüenza el qué dirán. Y justamente los centennials más tímidos o que menos participan porque les da vergüenza el error es donde los gaps de aprendizaje se hacen más grandes. Entonces, la invitación aquí es, hagamos pensamiento de diseño, hagamos educación colaborativa, cooperativa, co-creemos, cooperemos, co-construyamos. Y fíjense que, aunque nosotros enseñamos habilidades digitales, ¿qué habilidades les estoy hablando? Puras habilidades blandas y de marco de Social Emotional Learning, que son las más relevantes si queremos sacar centennials listos para abordar esta economía digital, ¿verdad? Pero también eso se complementa mucho, entonces aquí les hablé de muchas cosas, ¿no? Educación con base en proyectos, metodología de pensamiento de diseño, abrazar el error, habilidades socioemocionales, ¿verdad? Y la data. Acuérdense que yo me pongo mucho el sombrero técnico, ¿no? ¿Cómo aprende un centennial? El centennial no va a esperar hasta que la clase acabe para que el profesor califique y le dé feedback, ¿no? El centennial necesita feedback en tiempo real. A ver, yo me estoy equivocando. Y aquí es donde una tecnología que suena un nombre muy rimbombante, que es Machine Learning, pero en realidad es con base en la data, dar feedback en tiempo real. Aquí veo muchas cabezas diciendo que sí, ¿verdad que sí? Dime, ¿voy por buen camino o voy por mal camino? Y fíjense que ahí lo ato también con que el grading, la calificación ya nos cambió. Antes en mi época íbamos todos corriendo para la calificación, ¿no? Aquí es aseguremos que la habilidad y la competencia se apropie, ¿sí? Entonces, y el feedback en tiempo real me ayuda a asegurarme que yo como estudiante, introduzco otro concepto, sea también responsable de mi desempeño académico. No es solo el profesor, es este asistente o tutor virtual que se llama el AI, acompañado con la data que me va a acompañar. Imagínense para los que aquí, ¿quiénes son profes? Imagínense que hoy en sus escuelas, en sus instituciones educativas les digo, miren, tengo presupuesto adicional y ahora cada uno de ustedes va a tener asistentes virtuales. Tiraríamos una fiesta, ¿verdad? Ahora les digo, miren, ahora sus estudiantes, cada uno de ellos va a tener un tutor que los va a acompañar. Haríamos una fiesta. Eso es lo que va a tener el AI. Acompañamiento y tutores para mejorar esa metodología de aprendizaje y para que en tiempo real a los profes les llegue informes para que digan, Diego le cuesta la algoritmia, sin embargo, gracias es una crack en algoritmia, júntalos en la próxima clase, ¿verdad? Entonces, miren cómo nos está cambiando la metodología, pero atrás hay una persona
aquí la personifiqué, no es una persona, obviamente no tiene agenda, es la tecnología, cómo nos está ayudando, y eso nos va a ayudar no solo para enseñar de una forma supremamente divertida, entretenida, porque también metemos temas de todo lo que tiene que ver con lo que mencionó Laura, gamificación y demás, ¿verdad? Pero fíjense que aquí lo llevé por un viaje en metodologías, en habilidades, para enseñarle a los centennials, para que ellos aprendan, y también nosotros como adultos, ¿qué es lo que nos está tocando? Pues desaprender y aprender nuevas habilidades. Ese va a ser nuestro camino. Hoy una persona que nazca, que quizás va a tener 120 años o más en esperanza de vida, pues la educación nos está cambiando, ¿verdad? Aquí cierro con esto. Manuel, tu experiencia en torno a contenidos y metodología precisamente para Centennials, ¿qué es lo que has observado? ¿Qué nos puedes compartir? Claro que sí. Seré breve y voy a meter un poco de ruido, no en sentido negativo, sino complemento, porque creo que es importante complementar. Necesitamos metodologías, por supuesto todo lo que han dicho, gracias Laura, Vicky, pero también metodologías de escucha. El Centennial valora mucho ser escuchado. Necesitamos metodologías que permitan que el Centennial tenga voz. Hay que escuchar y hay que poner atención cuando escuchamos, una escucha activa. Y también el sentido. El sentido es muy importante. Aprovechar esto que ya tienen los Centennials, su preocupación por los grandes problemas, esa conciencia social que tienen, pero justamente van a exigir también de lo que están recibiendo encontrar sentido. Entonces, muy importante compartir sentido. Ya no es lo tienes que saber o lo tienes que aprender porque lo digo yo. Es no, ¿qué sentido tiene esto? Y ahí es donde creo que va muy bien de la mano, porque el tema de atención es importante. Si no me ponen atención, estoy perdido. Pero no es lo más importante. Yo no batallaría tanto por la atención como quiero batallar por su interés, porque el interés está dado por el sentido. Insisto, no demerito la atención, porque sin atención no puedo llegar a nada. Pero no es solo la batalla por la atención, porque yo no puedo ser más entretenido que Netflix. Y esa no es la idea, pero puedo tener un sentido especial que me haga importante en la vida del Centennial. Me refiero al contenido educativo. Sí. Creo que esto es algo muy importante que no hay que dejar de lado. Es decir, hay que complementarlo. El profesor sí tiene que entender todo esto de las nuevas tecnologías, lo digo muy rápido. La desagregación es de lo más importante, desagregar contenidos, no solamente en partes, sino también en medios. Y la misma educación se está desagregando, ya no solo en grados, sino en skills, habilidades. Ahora, es más importante la habilidad específica para colocarse en el mundo laboral que un grado como tal. Entonces, esa desagregación es muy importante tomarla en cuenta en metodologías, pero también como profesores entender que no es solo el de voy a hacer un TikTok y entonces ya voy a ser exitoso. No, tiene que haber un sentido claro, tiene que haber una metodología de escucha, tiene que haber un diálogo, tengo que permitir al Centennial su voz, dar retroalimentación oportuna, es cierto, para que no me gane la trampa de la forma y pensar que solo compito por forma, también competimos por contenido y competimos por fondo. Eso es algo que quisiera como que no dejáramos de lado y que también atendiéramos en las metodologías para trabajar con Centennials. Y para los Centennials, ¿cuál sería la recomendación para sus métodos de estudio? Es decir, ya hablamos de la parte docente. Ahora, ¿cuál sería la recomendación para que los Centennials aprendan mejor, ¿no? El método de estudio para el Centennial. ¿Cuál sería? Si gustas, Gracia. Creo que esta justo va muy relacionada a lo que acaba de decir Manuel. Hay un estudio que hizo Bitácora Social que identificó que a la etapa de entre los 14 y los 17 años de los Centennials se le llama caja negra, porque es este proceso donde ellos identifican, pues, como que están en esta crisis decisoria, ¿verdad? Y bueno, le digo crisis porque pues yo soy millennial, ¿verdad? Y esa es la palabra que a nosotros nos identifica. Pero en esta caja negra, pues sí, es esta etapa donde justo se ve el sentido de la vida, cuál va a ser el sueño propio, ¿no? Y ahí es donde se va definiendo este camino por donde se va a ir llevando la vida, ¿no? Que otro dato interesante para los Centennials, la vida se acaba a los 25 años. Y esto es,
o sea, para nosotros que ya pasamos por esa época, es como de tranquilo, no vas a morir a los 25, si no has logrado tu mayor sueño, hay tiempo. Pero justo, o sea, como que se tiene esta urgencia de alcanzar muchas cosas muy rápido, porque pues hay como un deadline a los 25, un deadline psicológico, ¿no? Entonces, justo creo que más bien la sugerencia para los centennials es esto que mencionaba Manuel, de cómo enlazar eso que definiste en tu caja negra, o sea, en esos años críticos, que cuál va a ser tu sentido de vida, cuál es ese sueño propio que querés alcanzar, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, ir encontrando el sentido de que la educación y lo que sea que esté estudiando va a permitir lograr ese sueño, ¿no? Y pues eso, muchas veces decimos, no, pero es que justo, no sé, nunca hice una ecuación diferencial en la vida ya en el mundo profesional, ¿no? Pero justo encontrar ese sentido de por qué lo que estoy estudiando hoy puede llegar a impactar en el futuro y cómo también puede ayudarme a llegar más rápido a ese sueño o a esa meta que se tiene definida, que como les digo, para la generación centennial, pues sí hay una urgencia mayor que otras generaciones de llegar a eso, a esa meta, a ese premio, ¿no? De lograr lo que se quiere. Gracias. Laura. Bueno, yo me iría por, sí, ¿verdad? Yo me iría por la parte, además de lo que comenta Gracia, que está súper interesante, también necesitan empezar a pensar desde edades tempranas en qué es lo que quieren en la vida y, por ejemplo, la parte de orientación vocacional, en nuestro caso, lo que hemos encontrado es que en el país no es obligatoria, no tiene perspectiva de género, que, bueno, podríamos hablar de perspectiva de género, no es el espacio específico para esto, pero en específico en las áreas STEM hay una diferencia importantísima entre cuántos hombres hay en estas áreas, cuántas mujeres, en qué áreas están, o sea, más allá de las STEM en general, que es más o menos el 30% de quienes estudian una carrera están en estas áreas, y de esas el 30% son mujeres, pero por ejemplo en las áreas de tecnología llega hasta el 3%. ¿No? Entonces, sabemos que si no tenemos quien desarrolle esta tecnología, pues obviamente no vamos a poder avanzar a la velocidad que se necesitaría, ¿no? Entonces, hay que hacerles saber a las chicas que STEM es una oportunidad para ellas, ¿no? Que a través de esta pueden resolver problemas, porque algo que está muy distorsionado es justamente esta parte que decía de la tecnología por la tecnología, las mates por las mates, ¿no? Y no se ve todo este contexto en el que podría aportar esta educación. Entonces, cuando llegamos con las chavas y les decimos, ¿sabes qué? Tú puedes cambiar el mundo a través de STEM, es como un mensaje muy diferente. Y entonces la mujer está muy, voy a decir programada, aunque por supuesto que no es la palabra, pero está programada para esta parte de cuidado, ¿no? Entonces, si cuida a la persona, cuida a la familia, cuida a la comunidad, cuida al ambiente. Entonces, esta parte de STEM y de resolver problemas a través de él es bien importante hacerle saber a las mujeres, ¿no? Obviamente para todo mundo es importante, pero hay que poner especial atención en ellas. Y me voy a ir también con esta parte de cuáles son los sueños. También no es que a los 15 años lo tengamos todo resuelto, ¿no? A los 19 tampoco, y luego cuando llegamos a la carrera, de repente no estamos sumamente convencidas y convencidos de lo que queremos hacer, ¿no? Entonces también esta parte de cuál es mi sueño puede ir migrando a lo largo de nuestra trayectoria. Entonces por eso también estas etapas en las que podemos llegar con orientación vocacional son bien importantes, ¿no? Nosotros hemos trabajado con un proyecto justamente de esta naturaleza y encontramos que cuando tienen estas oportunidades de orientación vocacional y en específico las chicas, pueden cambiar, quienes no tenían interés en STEM y ni conocían de estas áreas, el 26% de ellas pueden migrar
a decir, sí, esto me interesa y entonces elijo una carrera relacionada con STEM. Entonces hicimos este estudio en aproximadamente 10,000 jóvenes de Ciudad de México y Estado de México y fue un hallazgo importantísimo, ¿no? Lo hicimos de la mano del IPADE y cuando vio los resultados dijo, no, voy a volver a analizar esto porque no me parece que sea correcto. Lo volvieron a analizar, corrieron otras pruebas, corrieron otros métodos y dijeron, no, sí, era el 26%. Entonces es increíble cómo podemos cambiar. Y eso que no trabajamos ahí con docentes, trabajamos directamente con las chavas y los chavos. Entonces justamente al encontrar esta forma de hacer cambio sistémico, pues ya llegamos con docentes y les damos estos mensajes, les damos estos materiales y entonces pueden trabajar directamente con sus jóvenes para reforzar esta parte de la orientación vocacional. Entonces, por supuesto que para las y los jóvenes el mensaje aquí sería acérquense a la orientación vocacional, acérquense a estos espacios, como ya decía, hay otros espacios en los que podemos aprender, ¿no? Que no necesariamente son la escuela. Si la escuela no está llenando mis expectativas, entonces tengo que irme a otros espacios de aprendizaje, ¿no? Y algo bien importante que decía Manuel, es el fondo, es el contenido, no necesariamente la forma. Por mucho que usemos tecnología en las aulas, no necesariamente la estamos usando correctamente, ¿no? No por tener una tablet quiere decir que van a estar totalmente tecnologizados nuestros alumnos. Eso no es una realidad. Entonces, tiene que haber el uso de la tecnología y más bien el uso correcto es la tecnología y qué les vamos a dar con esta tecnología. ¿Y tú, Vicky? ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, varias construyendo sobre lo que dice Gracia y Laura. Aquí quiero que alcen otra vez las manos. ¿Quién está representantes de Secretarías de Educación o Política Pública? ¿No? Colegios que nos representen, universidades, padres de familia. Bueno, aquí yo voy a dar la perspectiva desde los niños y niñas de primero de primaria, ¿verdad? Porque aquí ya hablamos adultos y adultos jóvenes. Clave, y aquí recojo un poco lo que dicen mis compañeros panelistas, el propósito. ¿Por qué estamos enseñando habilidades digitales con retos y proyectos STEAM? Porque queremos que los niños y niñas desde los 6 años resuelvan problemas de matemáticas, de física, de fotografía, de arte, de problemáticas medioambientales, para que ellos diferentes áreas del conocimiento resuelvan problemas de diferentes áreas del conocimiento y tengan exposición año tras año para que cuando lleguen a tomar esas decisiones, pues ya han explorado tanto que ya tienen un poco más, digamos, de camino recorrido encontrando su propósito de vida, ¿verdad? No nos acompañan personas de política pública, pero oigan, solo 3 países en el mundo y ninguno latinoamericano, Estonia, Emiratos Árabes Unidos y South Korea, tienen como política pública la enseñanza de pensamiento computacional de forma curricular. Por décadas, si no siglos, nuestras economías latinoamericanas han dependido de ser extractivistas, ¿verdad? Y no como Asia, vuelvo y pongo el ejemplo de Asia, de depender del talento de sus habitantes. Hagamos esta revolución como padres de familia. ¿Quiénes aquí son padres de familia? O tienen sobrinos, ¿sí? O tienen nietos, ¿verdad? Exijamos un cambio en política pública. No podemos seguir enseñando contenidos que son irrelevantes. Aquí todos los que estamos en esta sala, ¿quién se considera un innovador educativo? Todos, ahí sí, mejor dicho, veo muchas más manos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos que nuestra educación sea relevante y pertinente. No es lo mismo lo que está pasando en Guadalajara a lo que está pasando en Panamá, a lo que está pasando en Uruguay. Hagámosla pertinente. Seguimos enseñando contenidos que, ¿verdad? Todos hacemos, sí, es verdad. Pues nosotros somos los que podemos cambiar la educación. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Y no solo cambiar la forma, sino el fondo. Aquí lo que decía Diego me fascinó porque es desde la emoción, desde el interés, y eso que lo vuelve relevante y pertinente. Desde la forma, sí o sí tenemos que meter
tecnología. Y lo que decía mi compañera, no es ser un tool school, no porque tengamos tableros inteligentes o iPads ya tenemos tecnología, no. Hoy esos son canales, ¿verdad?, para entregar educación relevante y pertinente. Entonces mi invitación aquí es, seamos revolucionarios, no nos conformemos con seguir enseñando contenidos que los vamos a olvidar porque no llegaron a la emoción, no llegaron al interés, no llegaron al propósito de los estudiantes. Entonces salgamos renovados de esta charla a decir, no, yo quiero cambiar la educación en mi familia porque en Digital Gender Gap empieza en casa, no en las escuelas. Les voy a dar un caso de la vida real. Le hice la fiesta a mi hija de Minecraft. Invitó 22 niñas, 11 niños, 11 niñas. Era la única niña que jugaba un videojuego. ¿Por qué? Le pregunté a las otras 10 niñas. No, es que mis papás dicen que los videojuegos son para mis hermanos. Para mí la Barbie, para mí está el ballet, pero para mi hermano sí están los cohetes y sí están los rompecabezas. No, hagamos la revolución desde casa. Los videojuegos también son para las niñas, aquí construyendo sobre lo que dijeron mis compañeras. Entonces, esa revolución empieza a nosotros como padres, como tíos, como profesores, porque si estamos aquí es porque nos interesa cambiar la realidad en nuestros estudiantes, en nuestra aula, en el sistema de nuestro país y cambiar en la región, en Latinoamérica. Gracias. Muy bien, bueno, pues en el tiempo que queda, brevemente, me parece ya han abordado muchas cosas muy interesantes. Una cosa muy importante es el desarrollo de human skills, también llamadas soft skills, pero es más bonito llamarle human skills, habilidades blandas, habilidades humanas, que son justamente estas habilidades que nos van a permitir resolver problemas, trabajar en equipo y superar muchas de las dificultades y desafíos que tenemos como sociedad. Creo que tenemos que verlo ya transversal, ya no es un tema de una asignatura, sino transversalmente en todas las asignaturas, incluyendo STEM. Yo estoy en el área de educación matemática y creo que es sumamente importante que en la matemática, cuando estemos educando en matemáticas, eduquemos en human skills también, porque no debemos separarlo, debemos verlo como algo transversal que nos va a ayudar a resolver problemas. Ese es un tema muy importante en los hábitos de estudio, entender que como centennials tengo que desarrollar human skills, es muy importante hacerlo. Y las ofertas educativas que lo consideren y que lo tengan como parte de su oferta, pues tendrían que tener mucho valor. Y finalmente, para cerrar, creo el tema es, encontrémonos en el medio. No se trata de cambiar nosotros radicalmente para dar gusto a los centennials, pero tampoco pedirle a los centennials que cambien totalmente para adaptarse a un sistema que viene de una generación anterior. Yo creo que podemos encontrarnos en el medio y justo el aparecer en el TikTok me parece muy importante porque es ese mensaje de estoy tratando de encontrarte en el medio, pero tú tendrás también que desarrollar habilidades que tienen que ver con disciplina, resiliencia, paciencia, que nos falta mucha paciencia, no solo a centennials, sino ya a todos, porque la tecnología nos ha hecho muy impacientes, la inmediatez. Entonces tenemos que también desarrollar un poquito el de, mira, yo voy a hacer ese esfuerzo por alcanzarte, pero también necesito que tú hagas un esfuerzo para alcanzarme a mí, desarrollar ciertas habilidades, human skills, que nos van a permitir lograr entre generaciones, de manera intergeneracional, pues resolver el problema educativo que tenemos. Gracias. Perfecto. Pues Manuel, muchísimas gracias, de verdad, y gracias a todos ustedes porque nos han brindado luz en un tema que es muy extenso, que nos pasaríamos aquí prácticamente todo el día platicando de los centennials, pero de verdad muchísimas gracias por acudir y sobre todo brindarnos estas recomendaciones, estos consejos y orientar también a nuestros asistentes en torno a este tópico. Gracias Laura, gracias Gracia, gracias Vicky, gracias Manuel, muchísimas gracias a todos y de verdad pues también decirles que bueno pues están obviamente invitados para la próxima edición. Gracias.